soy Giacomo Giannotti, propietario y bartender de Paradiso y Galileo en Barcelona. Hoy vamos a explicar la destilación con el rotavapor. La técnica de destilación en rotavap, el concepto fundamental es la técnica de la destilación, que quiere decir separar el mismo elemento en dos ingredientes. Esta es la técnica de la destilación, que se puede hacer en un alambique como en un rotavapor. Los beneficios que tenemos usando un rotavapor es trabajando bajo presión. ¿Qué podemos obtener con la presión? Podemos destilar a temperatura ambiente o hasta en frío. Destilando en frío preservamos muchísimo más los sabores, imaginamos a sabores volátiles, a sabores como de flores, de pétalo o hasta la misma fruta. Tiene un sabor muy distinto cuando la tienes a una temperatura fría que calentándola, y muchas veces también llegar a quemarla. Entonces nos da este tipo de ventaja de destilar en una temperatura fría. Estamos en el Paradiso Lab y ahora vamos a hacer una destilación con la rotavap. Tenemos aquí un cold brew de café y ahora lo vamos a desconectar con el rotavapor. Okay. Subimos el baño y ahora encendemos el rotavapor. Okay, entonces encendemos el baño, encendemos el chiller, que el chiller es el maquinario que nos va a enfriar la columna de destilación, y lo tenemos puesto a menos 10 grados de temperatura. Cerramos por completo el rotavapor. Una vez que está bien cerrado, que no tenga ninguna escapada de aire, encendemos también la pompa de vacío. Lo que vas a hacer la pompa de vacío es sacarnos todo el aire y trabajar bajo presión al interno. Ahora le damos los giros para que todo el producto se caliente de manera uniforme todo el tiempo de la destilación. Así está perfecto. Trabajando bajo presión podemos destilar a mucho menor temperatura de la que normalmente se destila. El alcohol evapora a 68 grados al nivel del mar. Pero si nosotros bajamos la presión, ¿okay?, podemos destilar a una temperatura de 30 grados, que es la que solemos utilizar nosotros en Paradiso Lab. Entonces, en el display vemos los 45 grados, que es la temperatura del baño que nosotros queremos, y los 34 es la temperatura actual del baño. Se estima que hay una diferencia de 20 grados entre lo que hay en el baño y lo que hay en el interior. Entonces, si nosotros tenemos un baño de 45 grados, esto quiere decir que al interno hay aproximadamente una temperatura de 25 grados, que es la temperatura que realmente estamos destilando. Estamos destilando a 25 grados. Hay unas cosas a tener en cuenta en la destilación con rotavap, que es cuando destilamos sabores fuertes, como sabores amargos, sabores picantes. No pasan estos sabores en el proceso de destilación. Por ejemplo, sí que si destilamos un producto con un habanero, sí que tenemos las notas ahumadas del chile, pero no vamos a notar el sabor picante. Con el proceso de destilación vamos a tener un producto muy fuerte, muy concentrado de sabores, pero a la vez vamos a tener un producto transparente. Otra cosa importante a tener en cuenta cuando usamos la rotavap es que después que pasas un cierto tiempo, la destilación se para. Eso quiere decir que
ya se ha extraído todo el alcohol y lo que tenemos que hacer es parar la destilación, porque si no, lo que sucederá es que se empezarán a destilar otros elementos que no queremos en nuestros procesos de destilación.